con Felipe Calderón Hinojosa, hay informes de relatores especiales precisamente de ejecuciones sumarias, igual que de detenciones arbitrarias y de desapariciones forzadas, que se sumaron todos estos informes de los relatores a las denuncias presentadas a la Corte Penal Internacional, que ya son 2, precisamente contra Felipe Calderón Hinojosa, pero también contra aquellos que participaran en el crimen organizado y que permitían, en su momento también con algunos mandos superiores del Ejército, que permitían estas ejecuciones y que no solamente negando los derechos fundamentales a la vida, sino acceso a la justicia, etcétera. Toda la justificación que se tuvo en ese momento, allá entonces se hablaba de una guerra contra el narcotráfico, aquí no se habla de una guerra contra el narcotráfico, pero el ejecutar así a personas sin respetar su derecho al debido proceso, así sean delincuentes, es una violación sumamente grave. Ninguna garantía a la vida y al debido proceso y a la legalidad y los demás derechos fundamentales se pueden seguir garantizando de manera efectiva si se permiten estas atrocidades. En el caso particular de la presente administración, Enrique Peña Nieto, igual que entonces con Felipe Calderón Hinojosa, es jefe y comandante de las Fuerzas Armadas, dígase el Ejército del Estado mexicano. Él tendría que asegurarse, es una obligación y deber del presidente, que precisamente se fluya la información y tendría que girar instrucciones tanto al Procurador General de la República, al Secretario de la Defensa y demás dependencias que se les ha solicitado información para que nos alleguemos de ella a la comisión especial sobre las ejecuciones para coadyuvar a la investigación, las ejecuciones de Tlatlaya. De no hacerlo, precisamente se podría prestar a que en un futuro pudiera presentarse una denuncia igual que la que se presentó con Felipe Calderón Hinojosa, al no cuidar precisamente esa responsabilidad y poder deslindarse definitivamente sobre los actos cometidos en el Estado de México por el Ejército mexicano. Insisto, el presidente de la República es jefe y comandante del Ejército. Debería de tomar un poco más de atención a este asunto. Como integrante de la secretaria incluso de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de esta comisión para coadyuvar a la investigación de los crímenes de lesa humanidad, subrayo, de lesa humanidad cometidos en Tlatlaya, hago esta exigencia al presidente de los Estados Unidos de Mexicanos, jefe y comandante de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña Nieto. El término, pero si lo explican ustedes, pues yo creo que sería más entendible. Y preguntarles también que si desde el gobierno federal se está protegiendo precisamente esta candidatura que tiene Erubiel Ávila rumbo a la presidencia de la República. Y bueno, el caso Tlatlaya, a pesar de que lo grave que es, pues se le ha soslayado por este caso también muy lamentable de los jóvenes normalistas. Entonces, si urgirían ustedes al presidente que se trabajara en 2 vías o en 2 pistas para que se aclare estos asesinatos de las 22 personas de Tlatlaya. Gracias. Gracias. Bien, la primera pregunta, ¿por qué el Ejército, los organismos internacionales, pues no ven con buenos ojos que participen en las actividades que está participando? Yo traigo a colación que era presidente y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su servidora lo invitó a un evento académico y ahí de manera muy clara, estoy hablando desde el 2006, dijo, no hay nada más peligroso que poner precisamente a realizar actividades de seguridad en un estado al Ejército. ¿Por qué es esta afirmación? Porque no está capacitado el Ejército ni está preparado para actuar pues ahora sí, en territorio nacional, en convivencia con la población civil. O sea, están preparados para combatir precisamente en situaciones de guerra.
hay instrumentos internacionales como son la Convención de Ginebra de 1949, las 4 convenciones que regulan el trato que debe de recibir la población civil, incluso en situaciones cuando son conflictos internos, porque la guerra puede ser interna o puede ser un conflicto internacional. Y en todas ellas lo que se trata de proteger precisamente es a la población civil, de actuar el ejército como ocurrió el sexenio pasado, ¿no? Que fueron las disculpas de Felipe Calderón. Perdone usted, una víctima de esta guerra contra el narcotráfico, sí, claro, como no era su hijo, su esposa, su nieto, etcétera, es muy fácil pedir así disculpas, ¿no? Esa es la razón. El ejército no está preparado para actuar en funciones de seguridad y tendríamos que tener una policía federal, local y municipal preparada para precisamente no vulnerar y violentar los derechos humanos de las personas, mucho menos ejecutarlas. O sea, no podrían haber detenido a las personas y llevarlas a un proceso justo. Esa es la pregunta. ¿Tenían que ejecutarlas? A ningún ser humano se le puede privar así de la vida. Esa es la primera, la del ejército. Porque es crimen de lesa humanidad. Desde la Segunda Guerra Mundial se fue considerando precisamente como, ya se hablaba de los crímenes de guerra, las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Avanza el derecho internacional de los derechos humanos y llegamos precisamente a lo que es la Corte Penal Internacional. Y hace la distinción de 3 tipos de crímenes: el genocidio, lo que son los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad son precisamente ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, violaciones masivas y graves de derechos humanos realizados de manera sistemática. Y eso es lo que ocurre en México. O sea, son crímenes de lesa humanidad. Nada más hay que revisar el estatuto de la Corte Penal Internacional. En cuanto a la tercera pregunta, desconozco si lo van a lanzar como candidato a la presidencia de la República, pero es lamentable, no es nada más una cuestión de una candidatura a futuro, es la situación de México frente a la comunidad internacional. Ya hay resoluciones, no nada más es Ayotzinapa, es Tlatlaya también, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este asunto va a llegar a la Corte Interamericana, el Parlamento Europeo también podría tomar una resolución o recomendación, y el Estado mexicano es el que es responsable de no atenderse este asunto. O sea, lo que está en juego no nada más es una candidatura, es la propia subsistencia en la comunidad internacional de un Estado que se dice respetuoso de los derechos humanos en ese estándar. Podríamos tener, para abrir boca, la suspensión de nuestros derechos en la Organización de Estados Americanos, como ya pasó en el Parlamento Europeo, que se han suspendido los acuerdos comerciales con la Unión Europea.